Jaime Velázquez Toro, Benjamín Jaramillo Zuleta, muy difícil. Bernardo Valencia Franco, Jorge Uribe Restrepo, perdón, ese se quedó en Bogotá, tal vez, no sé, ese sí es el único que no he podido chequear si se ha muerto. Todos ellos lastimosamente han desaparecido y quedamos ahora respondiendo por el grupo Hernando Macabero y yo. Hernando está un poquito delicado de salud en Bogotá, pero siempre conservamos una amistad muy querida, nos reuníamos con alguna frecuencia, recordábamos todo aquello porque yo me fui para Bogotá, que me llevaron de aquí el doctor Luis Guillermo Echeverri, consiguió el doctor Carlos Lleras que me pasara para Bogotá, y allá trabajé en el Ministerio de Hacienda, me vinculé con muchos ministros y eso me sirvió enormemente después ya, mi querido Jota, en el ejercicio profesional, porque tuve la oportunidad de conocer ministros como Gonzalo Restrepo Gutiérrez, aquel pereirano extraordinario, el doctor profesor Lascarro, el doctor Arcesio Londoño Palacio, el doctor Francisco Paula Pérez, que fue el último que me tocó a mí en el ministerio, Carlos Ana Santamaría, en fin, un grupo de personajes extraordinarios. ¿Está hablando del Ministerio de Hacienda? Estoy hablando del Ministerio de Hacienda ya años 44, 45 a 47, donde hice esos 4 años porque yo me fui a matricularme en el Rosario, pero Monseñor Castro Silva no tenía nocturna, entonces llamó al doctor, el rector de la Universidad Libre, el doctor, se me olvida en este momento su nombre, y me recibió con mucho beneplácito y allí repetí algunas materias porque yo me había ido aquí en septiembre, entonces no alcancé a presentar esas materias, entonces quise repetir algunas importantes y allí tuve unos profesores extraordinarios, entre ellos pues don Miguel López Pumarejo, que era el rector, el presidente de la universidad, el doctor Antonio Rocha, el doctor Darío Chandía, el doctor Germán C. Hernández, el doctor Milciades Cortés, el doctor Diego Llenas Pimienta, el doctor, un español extraordinario, que nos daba español, en esa época se daba español, unas épocas Ricardo Sarmiento Alarcón, el doctor Miguel Buena de la Corte, el doctor Moisés Prieto, también Arcesio Londoño Palacio, es decir, una playa de gente de la Corte Suprema de Justicia, de manera que me sirvió mucho, que me sirvió después ya en la profesión cuando me retiré del ministerio. ¿Cuándo se graduó usted? En 1947 salí de la universidad y me fui, en ese momento el doctor Hernando Agudelo estaba de director de FENALCO en Medellín. Renunció el doctor José Manuel Ocampo, que era el presidente de FENALCO, estaba recién fundada FENALCO, y encargaron de la vicepresidente Hernando Agudelo y se encargó de la presidencia. El doctor Ocampo se ha retirado a montar el Banco del Comercio, que había hecho solicitud de los comerciantes en algunos congresos. Entonces Hernando me dijo, yo no le fui por Medellín, usted tiene que quedar conmigo aquí. Entonces me quedé en FENALCO y estuve prácticamente 9 años, del año 47 hasta el año 57, después del 10 de mayo, cuando le entregué otra vez al doctor Agudelo. Hagamos una pausa y devolvámonos un poquito. Usted me contó desde cuando empezó en la escuela de Río Negro hasta cuando sale de la universidad. ¿Tenía usted facilidades económicas para movilizarse y para poder pagar los colegios y todas? Cuéntenos un poquito de cómo se financiaba usted entonces. Lo hago con mucho cariño porque le cuento esta anécdota. Alguna vez, pues ahora en los últimos años yo fui miembro de la Junta de la SAC en Bogotá por muchos años y me tocaron varios presidentes desde luego, y entonces participaba mucho con la cosa del campo colombiano. Mis dos aficiones han sido la educación y en todos los campos. He tenido la fortuna de estar en la universidad 15 años y de haber estudiado 18, para que son 33, 35 años dedicados a la educación y al campo colombiano. Subía yo para la SAC en Bogotá y en el mismo ascensor entró Otto Morales Benítez, que tiene su oficina en el piso 19, nosotros estamos en el 44 en Bogotá. Entonces me vio todo de negro y corbata negra y me dijo, Jaime, ¿qué te pasó? Y había como 20 personas en el ascensor y le dije, no, ¿estás de luto? Y le dije, sí, claro. Y me dijo, ¿por qué? Y me dijo, por mi mamá. ¿Cómo así que murió doña María? Le dije, no te preocupes, que hace 45 años murió. ¿Por qué? Porque siempre he visto de corbata negra. Desde el año 55 que murió mi madre, de corbata negra. Nunca nos explicamos nosotros, porque nosotros le decíamos, un día nos reunimos los 4 hijos aquí con mi mamá en diciembre, antes de morir, en 53, 54 estaba yo de presidente de FENALCO. Y bueno, mamá, cuéntenos usted cómo hizo. Y yo, no sé. 3 cosas: el alma de su papá,
mi Dios y la Sociedad de San Vicente me socorrieron. Y no me pregunten cómo yo le digo, bueno, mamá, usted no se casó, no tuvo amores, no tuvo nada, una máquina de coser para hacer las costuritas. Bueno, con eso nos defendimos y francamente yo no sé cómo hicimos, pero así lo saqué adelante, con hambre, con dificultades, con todo eso, pero tuvimos esa oportunidad. Por eso es mi agradecimiento tanto con la Sociedad de San Vicente de Paúl y naturalmente con la memoria de mi madre, que con un esfuerzo muy grande. Después ya empezamos a hacer mandaditos, ya inclusive mi hermano Alfonso Mayor se colocó en los ferrocarriles. ¿Cuánto se recogían ustedes en los mandaditos? ¿Usted en los mandaditos cuánto se recogía y a qué dedicaban esa plata? Eran muy poquitos. Por ejemplo, yo recuerdo que repartía algunos periódicos, el Heraldo de Antioquia, un medio pariente de mi padre, el doctor Jesús Tobón Quintero, que es una de las eminencias antioqueñas que se le olvida a mucha gente, Jesús Tobón Quintero, y repartía 4 o 5 cositas que me daban, creo que daban 5 centavos. Y yo recuerdo que los hilos que yo envolvía de los cartones grandes, hacía cartoncitos azules para vender a 5 centavos y tenía que darle las mismas vueltas y me especialicé en eso. Y mi mamá me ponía que yo hiciera porque me rendía mucho. Y eso nos pagaban 1,5 centavos por cada 2 docenas de paqueticos de esos. Y lo mismo cuando pegábamos los botones de los pantaloncillos y hacíamos ojales, mis 2 hermanas hacían las otras costuritas más delicadas, y eso era rezando el rosario, lavándonos los pies y trabajando con mi mamá en esa cosa. En eso pasaron de los años 20, casi que hasta los años 30, principios de 30. Ya en el año 35, 36, ya en Derecho, ya empecé a trabajar en el municipio, porque hay una cosa importantísima, J. Enrique, que vale la pena destacar. El primer ensayo que se hizo de vincular la universidad a la administración pública la hizo Jaime Ramírez Gaviria, alcalde de Medellín, con Iván Correa Arango, secretario de Gobierno. Iván estaba en 5º Derecho, o ya había terminado, y entonces seleccionó un grupo de primero, segundo, tercero, cuarto, y sacó a algunos estudiantes para la Secretaría de Gobierno: Alberto Fernández Cadavid, Fabio Arango Mejía, Jorge Vázquez Tobón para la Secretaría, Hernán Melguizo, Alfonso Arbeláez, y a Jaime Tobón lo puso de citador de la Inspección Segunda Municipal a ganarse 72 pesos. Un momentico, Iván Correa Arango, para los amigos que no lo conocieron, fue presidente del Banco Industrial Colombiano muchos años, y allá salió pensionado y ya murió. Ya murió. Correcto, entonces fue un ensayo bastante importante y muy bonito. Esas gentes después inclusive fueron a Bogotá, porque el doctor Luis Guillermo Echeverry en 1945, cuando fue ministro de Comunicaciones, se llegó ese grupo, que fue un grupo muy bueno de estudiantes, se lo llevó para Bogotá. Allá estuvo en el ministerio casi todos, y allá prácticamente se quedaron casi todos. Ya han muerto muchos, Jorge Vázquez Tobón, el Marinillo, que llamábamos Muchacho Gómez de Marinilla, Alfonso Arbeláez también murió. En fin, han muerto casi todos. Yo tal vez estoy dando aquí cuenta de todos ellos. Fue un grupo muy distinguido también, pero esa fue la labor de este amigo. Ya empecé ahí y estuve 41, 42. Y había venido de ser secretario auxiliar, un auxiliar de Aníbal Vallejo Álvarez, que era el subsecretario de la Asamblea de Antioquia. El doctor Alberto Jaramillo Sánchez, que era presidente, me dio una boletica para el doctor Manuel Betancourt. ¿Usted se acuerda? Tamaño, digamos cariñosamente, tamaño Godo. Manejaba la chana en ese momento, la defensa. Y entonces yo me presenté con la tarjetica donde el doctor Manuel y me dice: Tobón, ¿por qué sabes hacer? Y le dije: soy mecanógrafo. Había estudiado en la escuela de los Vázquez, de don señor Vázquez, don Carlos Vázquez, en la Remington. Tengo buena ortografía, sé redactar, estoy en primer derecho. Y digo: Aníbal, ve, poné a Tobón que te ayude en las actas. Y Aníbal y yo nos dedicamos a hacer las actas por la noche, y cuando llegaba Manuel por la mañana a las 7, 8, ya le teníamos las actas entregadas. Fue tal la admiración de Manuel conmigo que dijo: con el único liberal con quien yo he podido trabajar en mi vida es con un rionegrero, que es Jaime Tobón. Y en homenaje me regaló su libro El abogado al alcance de todos, que tengo en mi biblioteca, dedicado por Manuel. Es una anécdota muy bonita que yo conservo con mucho cariño, y conservé con Aníbal mucha amistad hasta cuando lo nombramos ministro de Agricultura en Bogotá. Tuve la oportunidad de estar con Aníbal. Entonces ya pasé al municipio y ahí estuve hasta el 42, cuando me nombraron en la inspección del poblado secretario de un señor don Carlos Gaviria. Tenía yo 2 años entonces en esa época, yo soy modelo 40. Y yo estaba de secretario ya, aquí de secretario, y me encargaron de la secretaría de la inspección porque el señor estaba muy enfermo. Y en ese momento yo iba a clases de 6 de la mañana a 10, pero por la tarde yo no tenía sino, no tenía secretario,
pero hay un señor que yo llamaba el hachero, porque él llamaba